En la escuela de hoy vamos a reflexionar con la ayuda del Señor sobre esta paradoja de la vida cristiana que es la libertad y la esclavitud, el hecho de que somos los más libres y al mismo tiempo somos esclavos. ¿Qué quiere decir todo eso? Mirad, los padres de la Iglesia decían: el Hijo de Dios se ha hecho hombre para que nosotros seamos hijos de Dios. Con esta frase los padres de la Iglesia expresaban la originalidad propia del cristianismo, la participación en la naturaleza y la vida divina, el hecho de que Cristo se había hecho hombre para que nosotros fuéramos hechos dioses por participación en su naturaleza. Y si hemos sido hechos hijos de Dios, eso tiene como consecuencia inmediata la libertad. Por ser hijos somos soberanamente libres, divinamente libres. San Pablo lo dice con toda contundencia: los que son movidos por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud que os haga vivir en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de Dios, por el cual llamamos a Dios Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestra conciencia de que somos hijos de Dios. Para Pablo, como veis, puede haber una moral filial y una moral servil. Los hijos aman al Padre y tratan de agradarle. Los esclavos, en cambio, temen al dueño y le obedecen por la fuerza. Es posible que un hijo y un esclavo hagan materialmente lo mismo, pero el hijo lo hace por amor y el esclavo por temor. Es decir, la materialidad es la misma, pero el espíritu es completamente distinto. La vocación cristiana es una vocación a la libertad. El cristiano es un hijo, no un esclavo, no un mercenario. Por eso San Pablo afirma contundentemente: vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. La gran carta de la libertad cristiana es la carta a los Gálatas, de donde está sacada esta afirmación. Para Pablo, esto no es una doctrina secundaria o un punto accidental, sino que es algo verdaderamente esencial. Tan esencial que Pablo se dedica a combatir los dos enemigos que él ve de la libertad cristiana. A juicio de Pablo hay dos cosas que amenazan la libertad cristiana. Una es, digo la palabra griega, el nomos, o sea, la ley. Y otra, digo la palabra hebrea que él emplea, la sarx, la carne. Veamos estos dos enemigos, según San Pablo, de la libertad cristiana. En primer lugar, la ley. En la carta a los Gálatas, Pablo aborda principalmente el tema de la libertad en relación a la ley. Hay cristianos judaizantes de esa comunidad que no pretenden renegar de la fe cristiana, pero buscan caminar seguros, buscan seguridad y creen encontrar en la ley, y cuando decimos la ley estamos pensando en la ley de Moisés, que tiene 613 preceptos, creen encontrar en la ley un camino de salvación acreditado. Ellos creen que la observancia de la ley es un camino lleno de promesas para la superación del mundo. Pablo, en cambio, cree que es una especie de vuelta al paganismo. Esta tentación de aquellos cristianos se repite constantemente a lo largo de la historia. Ahora mismo en la Iglesia hay muchísimos cristianos que lo que quieren es seguridad. Seguridad, las cosas claras, las normas claras. Cuantas más normas, mejor. Y Pablo considera que eso es un peligro para la existencia cristiana.
El gran intérprete de Pablo, que fue San Agustín, decía: ama y haz lo que quieras. Para los cristianos judaizantes eso es una locura. ¿Cómo que haz lo que quieras? No, señor. En esta circunstancia tienes que hacer esto, en esta otra lo otro, en esta otra lo de más allá. Todo bien codificado. Esta crítica la hace también el Islam al cristianismo. Para los musulmanes, la frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras, es una locura. Dice, estos cristianos están locos. ¿Cómo que? No, hombre, no. La Sharia, la ley coránica. La Sharia es, en cada situación determinada, está claro lo que hay que hacer. Pues hay cristianos que tienen miedo de la libertad. Les parece que la libertad conduce al desastre. Y esto, como vemos, pues es viejo. Viene ya de las primeras comunidades cristianas. Ya pasaba en Galacia y también en Colosas. La carta a los colosenses también es muy interesante para eso. Está claro que el Evangelio no suprime todas las normas, pero todo depende de cómo yo entiendo la relación con ellas. Si yo creo que la salvación me la da el cumplimiento de la norma, o la salvación me la da la fe en el Señor Jesús. Además, el aferrarse a las normas produce la muerte en vez de la vida, porque hace que los cristianos empiecen a criticarse unos a otros según el cumplimiento o no cumplimiento de las normas. Y eso, por desgracia, es algo que lo vemos todos los días. Todos los días. Cristianos que señalan a otros cristianos porque ese no ha cumplido la norma. Ya pasaba entonces, y Pablo les dijo: pues si mutuamente os mordéis y os devoráis, mirad que acabaréis por consumiros unos a otros. ¿Cómo queréis que la Iglesia sea una fraternidad y un lugar de comunión si está cada uno mirando al otro para decir, ese no cumple, el otro no cumple, este no cumple, no, qué desastre, no, mordiéndose unos a otros? Estas palabras se dicen precisamente a aquellos que querían responder aferrándose firmemente a la ley para la realización de las posibilidades más excelsas del hombre. Son los judaizantes, los fariseos cristianos. Y Pablo les dice: llegáis a ser como animales carniceros, que os encarnizáis comiéndoos los unos a los otros, y por lo tanto rompéis la caridad. Y por lo tanto eso no puede ser la Iglesia. ¿Veis? Es el primer peligro que San Pablo detecta y denuncia contra la libertad cristiana, la ley. El segundo peligro es la carne. Y la carne quiere decir el libertinaje. Porque claro, el hecho de que estemos llamados a la libertad no significa que podamos hacer cualquier cosa, sino que, como dice Pablo en la misma carta, dejaos llevar por el Espíritu y no deis satisfacción a la concupiscencia de la carne. El hombre espiritual sabe perfectamente lo que es carnal y huirá de ello instintivamente. Carnal es la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, los odios, las discordias, los celos, las iras, las rencillas, las disensiones, las divisiones, las envidias, homicidios, embriagueces, orgías y otras cosas como estas. Si se cometen tales cosas, es señal de que no se está animado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y por eso Pablo concluye diciendo: os prevengo, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Porque la libertad no se nos da para pecar. La libertad se nos da para amar, para dar fruto en la caridad. Los frutos del Espíritu son caridad,
alegría, paz, longanimidad, disponibilidad, bondad, confianza en los demás, benignidad, dominio de sí. Porque, sigue diciendo San Pablo, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne, antes al contrario, servíos por amor los unos a los otros. La libertad de los creyentes es una misma cosa con el servicio mutuo en el amor. El amor, cristianamente entendido, que es la caridad, el agapé, no es un amor humano, no son los sentimientos de que me gustas, te quiero, no. Es el amor que baja del cielo, es el amor que nos ha tenido el Padre. Por lo tanto, si un hombre puede amar con auténtica caridad, será a condición de haber recibido una participación en ese amor propiamente divino. El amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, escribe San Juan. Y es el Espíritu Santo quien obra la comunicación de los dones de Dios y de Cristo. La caridad de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Es el Espíritu Santo quien pone en nosotros la caridad de Dios. Y es de ese amor del que dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Ten caridad y haz lo que quieras, pero que sea todo por caridad. No solamente el don inicial del amor es de origen celeste, sino que ningún incremento puede obtenerse en ese amor sin el favor divino. Por eso hay que orar, hay que suplicar. Y Pablo escribe que el Señor os haga crecer y abundar en la caridad. Es una oración. Y en otro lugar, y esto pido en mi oración, que vuestra caridad crezca todavía más y más. La caridad no es una cosa que se propone uno, es una cosa que uno pide al cielo y el Señor se la da. Y entonces pues uno actúa con caridad. Pero hay que suplicarla. San Pablo y San Juan precisan que el amor cristiano no es una imitación moral, sino la expresión de una filiación real de Dios. Si los creyentes pueden y deben amar a sus hermanos, es porque han sido divinamente engendrados y participan de la misma naturaleza y de la misma vida del Padre del cielo que los ha engendrado por la fe y el bautismo y los ha hecho, como dice San Pedro, partícipes de la naturaleza divina. Dice también San Pedro, amaos intensamente unos a otros con corazón puro, pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios viva y permanente. El Hijo por naturaleza de Dios, que es Cristo, es el modelo inmediato de todos nosotros que somos hijos de Dios, pero no por naturaleza, sino por adopción. Vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. La nueva ley para el cristiano es el Espíritu Santo, que Él nos envía y que nos sugiere por dentro la mentalidad y el modo de vivir de hijos de Dios, que no puede ser otro que la imitación de la caridad de Dios, tal como se ha reflejado en Cristo. El propio Cristo dijo, ejemplo os he dado para que como yo hice con vosotros, así también lo hagáis. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también los unos a los otros. Lo importante es como yo os he amado. Si salimos a la calle y decimos, amémonos, aplausos, todo el mundo de acuerdo.
Pero no, amémonos como Cristo nos ha amado. Eso ya es otra cosa. Y ese como yo os he amado, el Señor lo hizo patente en el lavatorio de los pies. Lo recordamos el Jueves Santo. Allí se vio que el amor se demuestra en la propia humillación, en la propia limitación, en el ser y obrar a favor de los demás. Amar significa ayudar al otro para su propia vida, para su libertad, su autonomía y capacidad vital, proporcionarle el espacio vital humano que necesita. Lavar los pies es decirle al otro, te pongo en condiciones de que camines. No es decirle al otro, quédate conmigo. No. Es hacerlo libre, dejarlo que recorra su propio camino, aunque ese camino lo lleve lejos de mí. Para nosotros el gesto simbólico del lavatorio de los pies pues ha perdido mucha de su fuerza original, porque en los tiempos de Jesús ese era un trabajo de esclavos, lo hacían los esclavos. Por lo tanto, al lavar los pies, el Señor realiza un trabajo de esclavo y se pone en el último lugar, practicando el servicio más humillante. Era entonces un trabajo sucio, por decir así. Nadie lo quería hacer, los esclavos estaban para eso. Jesús con este gesto ha dado un contenido y sello totalmente nuevo a la idea de Dios, en la que entraban desde antiguo los conceptos de omnipotencia y soberanía. Y entonces el Señor, pues, al ponerse en condición de esclavo, desconcierta ese concepto, desarregla ese concepto de Dios. Juan había comprendido que con Jesús había entrado en el mundo una concepción radicalmente nueva de Dios y del hombre, que ponía la fuerza omnipotente del amor en el centro de todo lo divino. El lavatorio de los pies era el símbolo más elocuente para expresar esta nueva concepción. Por eso veis, tenemos aquí el otro polo, esclavitud. Libres, pero por el amor esclavos. ¿Cómo se conjugan la libertad y la caridad? Hay un episodio en la primera carta a los Corintios que es muy interesante, y es el de las carnes inmoladas a los ídolos. En los mercados de la ciudad de Corinto se vendía carne de animales que habían sido sacrificados a los dioses paganos, o se cocinaba y se consumía allí en chiringuitos cerca de los templos donde habían sido ofrecidos esos sacrificios a esos dioses. ¿Qué ocurría? Ocurría que esa carne era muy barata, era mucho más barata que la carne normal. Y entonces, pues entre los cristianos surgió la cuestión, ¿podemos comprar y comer esa carne? Porque ha sido una carne ofrecida a los dioses. Y entonces Pablo aborda esta cuestión y lo primero que hace es decir que los llamados dioses no son dioses, que solo hay un único Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que eso que llaman dioses los paganos, eso no es nada, y que por lo tanto somos perfectamente libres de comer esas carnes, porque esas carnes han sido ofrecidas a nadie, porque no hay nadie que se llame y que sea Dios, que se llame Apolo o Artemisa o Afrodita o en fin, o cualquiera de los dioses paganos. Sin embargo, una vez que dice esto, por lo tanto que afirma la libertad, inmediatamente añade, pero tened cuidado de que vuestra libertad no sirva de tropiezo a los débiles. Pablo se da cuenta de que hay cristianos que todavía no están bien formados en la fe y que esos cristianos que todavía no están bien formados en la fe
Si te ven a ti, que gracias a Dios estás bien formado en la fe, comprar 2 kilos de esa carne más barata y llevártelos a casa para comértelos, pueden pensar que tú estás pecando de idolatría. Se puede escandalizar. Le puede parecer que es una traición que estás haciendo a la fe porque estás honrando a esos dioses. Y entonces dice Pablo, si cerca de ti hay alguien que se puede sentir escandalizado por eso, oye, renuncia a eso. Renuncia a eso. Que está claro que puedes comprar esas carnes y comerlas, si esos dioses no existen. Pero si por hacer eso un hermano se va a sentir escandalizado y se va a sentir en ese sentido incitado de algún modo a la idolatría, pues entonces abstente de ello, no lo hagas. Es decir, Pablo nos dice que aunque la libertad de los cristianos es un bien muy grande, no es el único bien, ni es el más elevado, y aconseja al cristiano fuerte, bien formado, que renuncie al uso de su libertad para no escandalizar al hermano débil. Y esto es interesante, porque no se trata de presumir de libertad, se trata de amar. La expresión más importante es el amor. No hay que hacer exhibicionismo de la propia libertad, pues el triunfo del Evangelio no es el triunfo de la libertad considerada en sí misma, sino el triunfo de la libertad para amar, el triunfo de la caridad. Nos ponemos de pie y oramos. Señor Jesús, Cristo resucitado, Redentor nuestro, libera nuestra libertad de la tiranía de nuestras pasiones, de la esclavitud de nuestros complejos, de la servidumbre de nuestros miedos, del temor a lo que digan los demás de nosotros, de los halagos y las amenazas del mundo. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor Jesús, de todo lo que no nos deja ser libres, y líbranos también de la idolatría de la libertad. Concédenos la libertad humilde, que se libera de todo para amar a todos, haciéndose esclava de todos por amor, para que a través de ella se manifieste la belleza de tu rostro, que siendo Dios, tomaste la condición de esclavo y lavaste nuestros pies para darnos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.